Si ahora vives
Nos sentamos, abrimos nuestras Biblias. Nos quedamos en el capítulo 14, Mateo capítulo 14. Hoy vamos a ver del 22 al 33. Capítulo 14 de Mateo, versículos 22 al 33. El tema es algo que debemos de veras de grabar en nuestro corazón. Dice: el Señor Jesús nos enseña que en las tempestades solo Él tiene el poder de mantenernos a flote. Ese es el tema. Antes de iniciar nuestra lectura, recordemos que todo lo que el Señor hace es grandioso. Y hoy vamos a ver uno de los pasajes más épicos, más extraordinarios de la Biblia. Algo que pues tal vez lo puedas ver como show en algunas personas, tal vez lo puedas ver imitando algo que el Señor hizo hace 2000 años, pero todo es que será una especie de trampa, una especie de mentira, ¿no? Porque vimos claramente que en la Biblia dice que el Señor Jesús caminó sobre el mar, ¿no? Él camina sobre el mar, y este pasaje también lo podemos ver no solo en Mateo, sino también en Marcos 6, en el Evangelio de Juan 6 igual, y pues llevan una misma secuencia, hablan casi de lo mismo, o sea, van conforme a la misma enseñanza, y mencionan, por ejemplo, los 5 panes, los 2 pececillos, la multiplicación de esta comida para alimentar a 5,000, luego la tempestad es calmada por el Señor Jesús, y vemos que solo Él puede traer paz en medio de la tormenta y calmarla. Entonces todo esto lo vamos viendo tanto en Mateo, y se está viendo también en Juan, en Marcos, casi con la misma secuencia, una que otra variante, pero todo armoniza entre los evangelios, no hay contradicciones. En los evangelios de Mateo y Marcos nos habla de que los discípulos habían subido a la barca, se habían embarcado, y que el Señor Jesús despedía a las multitudes, y que ellos estaban en la barca ya navegando, y que habían sido asustados y que creyeron ver un fantasma, ¿no? Hubo una confusión con el Señor Jesús, pero en el Evangelio de Juan no se da detalles de esta confusión. En el Evangelio de Mateo se relata obviamente el intento de cómo Pedro de hecho fue hacia él caminando sobre el agua, y esto es lo que vamos a ver en este tema de hoy, recordando que también Mateo exalta la autoridad que tiene el Señor sobre la naturaleza, sobre cómo desafía él lo que es las leyes naturales, ¿no? Así que vamos a comenzar con nuestro texto. Dice Mateo 14, 22 al 24 primero. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Señor, te pido que tú obres en esta enseñanza, Señor, que tú seas el que dirija, el que hable, el que llene nuestros corazones, Señor. No permitas, Señor, que hayan distractores, Señor. Ponemos en tus benditas manos esta enseñanza, y que tú seas glorificado, que tú seas dado a conocer más en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Algo que quiero que veamos antes de eso, y podemos ir a Hebreos 1. Allá en Hebreos 1 les voy a medio parafrasear lo que significa del 1 al 4, porque es importante que sepamos quién es Dios.
Hebreos 1:1, del 1 al 4, Hebreos 1. ¿Sí lo tienen? Hebreos 1. ¿Lo tienen? Dice ya que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, algo que nos está diciendo acá, que un tiempo atrás Dios habló de muchas formas, de diversas formas, a través de nuestros antepasados, por medio de los profetas, ¿okay? Pero que en estos días de hoy, en estos días finales, nos está hablando a través de su Hijo, Jesucristo, ¿okay? Entonces, aquí estamos viendo que el Hijo es el resplandor, es la esencia, el resplandor de la gloria de Dios, y es la fiel imagen de lo que Él es. Entonces, estamos viendo que Dios mismo, Jesús mismo, dice que nos purificó, ¿sí?, de nuestros pecados, y que está a la diestra, y que Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. O sea, Él sustenta con su poder este universo, Él sustenta con su poder tu vida, Él sustenta todo, no hay nada fuera de su control de Él. A veces pensamos que algo está fuera de control y pensamos que Dios no está en control, pero Dios está en control. Así que es algo que tenemos que considerar, que Dios es el resplandor de la gloria, o sea, el Hijo es el resplandor de la gloria, la fiel imagen de lo que Él es, el que sostiene con su poder tu vida, el que provee. Entonces, aquí ya conociendo un poquitito lo que es Dios, quién es Jesús, pues vemos que en este tema es importante que lo sepamos, porque dices, ¿qué estaba sucediendo en ese tiempo, no? Vemos que el Señor Jesús es quien sustenta, es quien da los recursos. ¿De qué manera nos puede dar esos recursos? Primero, porque Él nos da la vida, dijimos. Segundo, porque estamos vivos. Tercero, porque este planeta no se estrella con nada, porque Él ve que todo esté en control. Cuarto, Él nos ha dado inteligencia, nos ha dado fortaleza para poder tener esa destreza, esas habilidades para adquirir los alimentos. A veces pensamos que nosotros los adquirimos porque nosotros somos sabios, porque nosotros somos fuertes, porque nosotros somos inteligentes, pero no, aquí está diciendo que Él es quien sustenta, Él es quien te da todo esto para que tú puedas tener esos recursos, ¿no? En este caso que estamos hablando hoy, el Señor Jesús había tenido compasión por las multitudes, y se cree que eran más de 5,000 hombres, ¿y qué hizo? Les había dado primero un alimento espiritual. Luego, ¿qué hizo? Les había dado sanidad de sus enfermedades. Y para continuar, les había dado el alimento físico de una manera asombrosa. ¿Por qué? Porque dice que solo eran 5 panes y 2 pececillos. Para alimentar a más de 15,000 o 20,000 personas. Porque dice que acá eran 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Y sabemos que una familia, pues obviamente se hace... Si el hombre estamos contando 5,000 hombres, imagínense sus familias de casi los 5,000. Entonces, yo digo que son como 15, 20,000 personas que el Señor multiplicó estos alimentos para darles de comer a ellos, algo que habrá causado un asombro impactante en la multitud, y es algo muy, muy, muy hermoso, que es un milagro muy, muy grande que vamos a ver hoy. Buen día, adelante. Adelante. Entonces, algo que estaba sucediendo en ese momento, pues es que había el Señor Jesús causado algo en toda esta multitud, más de 15,000 personas, podemos decir más de 20,000 personas asombradas por lo que el Señor había hecho. Dar la enseñanza, la sabiduría de la palabra de Dios, continuando con la sanidad de las enfermedades, y por último vemos que el Señor Jesús alimenta a estas personas de una manera impactante, multiplicando 5 panes, 2 pececillos para todas esas personas, y aún así dice que sobraron 12 cestas
de comida. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Entonces estamos viendo que el Señor había asombrado a estas personas, pero el Señor dice acá que vio sus razonamientos, vio que ellos empezaron a tener pensamientos, y que dice el Señor Jesús que mejor prefirió, o sea que fue más importante para él y sus seguidores apartarse. ¿Por qué? Porque había causado tanto asombro, y ellos obviamente lo que querían era como que quedarse a Jesús como rey, pero no de una manera como Dios puso el plan, el designio, ¿no? Sino quedárselo, o tal vez aferrarse a él como un rey que venga a conquistar prácticamente Israel, ¿no? A librarlos de la opresión de Roma. Y eso no es lo que realmente el Señor quería, ¿no? Y surgen muchas preguntas en la mente humana, ¿no? ¿Por qué sintió que era importante que Jesús dejara ese lugar después de haber alimentado a estas personas, después de haber reconocido que Él era el Mesías? ¿Por qué Jesús sintió que era importante dejar ese lugar? ¿Por qué mandó a sus discípulos a una barca? ¿Por qué no fue con ellos? Estas preguntas son importantes que surgen en la mente del ser humano, porque de alguna manera podemos conocer el porqué de las cosas, el porqué el Señor estaba haciendo esto en ese momento, ¿no? Y las preguntas son respondidas en el Evangelio de Juan. Si vamos a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 14 y 15. Juan 6, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 14 y 15. Capítulo 6, versículo 14 y 15 del Evangelio de Juan. Capítulo 6, versículo 14 y 15. ¿Lo tiene? Ahí está. Ok. Dice el 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. 15, pero entendiendo Jesús, entendió, ¿se acuerdan? Sus razonamientos, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo, ¿no? Entonces claramente dice que estaban viendo las señales, estas multitudes, dijimos que eran más de 5,000 hombres, más o menos podemos decir que eran como unos 15 o 20,000 personas. Ellos vieron las señales. ¿Qué señales? Las que dijimos hace un rato, que era la sanidad espiritual, la sanidad física y el alimento de 5,000, de más de 5,000 personas, pero con 5 panes y 2 peces. ¿Okay? Vimos la multiplicación, y eso seguramente obviamente causó el asombro y causó que esas personas quieran aferrarse a él como su rey para causar una revolución, para que venga él a conquistar. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Decidió enviar a sus discípulos a una ribera, a otro lado. Pero ¿por qué el Señor Jesús no se quedó con esa gente cuando ellos ya lo habían reconocido como Mesías, cuando ellos ya lo querían como rey? ¿Por qué no quiso el Señor quedarse con ellos? Porque obviamente el Señor no vino a conquistar Roma. El Señor no vino a gobernar con espada. El Señor no vino a causar una revolución con guerra. El Señor Jesús vino a guiar a la gente a una liberación espiritual. No vemos en ningún momento violencia a través de ese Señor Jesús. No vemos que Él arme sus grupos y los enseñe, los entrene para poder conquistar Roma. No lo vemos. Vemos que Él vino a guiar a la gente a una liberación espiritual, no carnal, sino vino a llevarlos ¿a qué? Al arrepentimiento. Vino a llevarlos a que se conviertan a Cristo. Esa es la finalidad por la cual vino Cristo acá. Él vino a salvar lo que estaba perdido. ¿Y qué es lo que estaba perdido? Obviamente es la humanidad que está perdida totalmente sin Cristo, condenada a una muerte eterna, pero hay una esperanza hoy para el mundo, y esta es Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, mientras Él calmaba a esas multitudes que estamos diciendo que eran más de 15, 20,000 personas, él mandó a sus discípulos a la barca, y Él empezó a despedir a estas multitudes, a calmarlos y a despedirlos, y dice que decide Él apartarse a un lugar, ¿para qué? Para orar. ¿Okay? Dice ya, si siguen la cita bíblica que estamos viendo, que es Mateo 14. Volvemos a nuestro texto. Mateo 14. Versículo del 22 al 33 estamos viendo. En los primeros versículos, otro en el versículo 4, dice que despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, dice que estaba ahí, ¿qué? Solo. ¿Sí están allá? Entonces, ¿qué pasó? Ya que la gente ya estaba calmada por el Señor Jesús, una multitud muy grande, ya los había despedido. ¿Qué dice? Que el Señor Jesús se sube al monte, se aparta al monte, se va a orar.
Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el Señor Jesús era una persona que era celoso. Y no estamos hablando del celo carnal, estamos hablando del celo espiritual. Era apasionado por platicar con su Padre. Algo que podemos ver con nuestros hijos desde muy niños. Ellos quieren estar preguntándonos cosas a los padres, quieren estar hablando con nosotros los padres, y es algo que estamos viendo, que el Señor Jesús era apasionado con el tiempo que pasaba con su Padre. Y dice que lo pasaba a solas porque quería estar a solas con el Padre. Entonces, en medio de su ministerio del Señor Jesús, Él no podía descuidar esos momentos. Él necesitaba en todo momento buscar esa oración íntima con su Padre. Es parte de su ministerio del Señor Jesús y es parte de tu ministerio hoy como hombre en esta tierra. Buscar la oración, buscar estar en contacto con Dios. Y hay muchas citas bíblicas que lo avalan. Por ejemplo, Mateo 6:9 dice que le decía a los discípulos que los iba a enseñar a orar. Y decía el Padre nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces vemos cómo el Señor Jesús enseña a sus discípulos y obviamente nos enseña a nosotros a que debemos depender de esa oración, esa comunicación con Dios. Entonces, recuerda que Dios es también nuestro Padre y debemos buscar la oración en secreto. ¿Por qué? Porque la oración en secreto fortalece nuestra alma. ¿Sí? Así como, por ejemplo, la comida fortalece tu cuerpo, la oración en secreto fortalece el alma. La palabra de Dios fortalece el alma. Entonces tiene que alimentarse. Es necesario para nosotros. Podemos observar que los discípulos se habían ido en la barca porque Jesús los había mandado a la otra ribera, pero dice que en medio de ese mar de Galilea entraron en peligro. ¿Sí? ¿Pero por qué se dice que se entró en peligro? Porque dice que vino una tormenta. ¿Sí? Esa tormenta se originó y era tan fuerte que empezaron a desfallecer. Ahora, ¿cómo puede ser que personas como Pedro, personas como Andrés, personas como los hijos de Zebedeo, que es Jacobo y Juan, los cuatro eran hijos de pescadores, eran pescadores ellos mismos? ¿Cómo puede ser que estos pescadores que vivían en un lugar donde se acostumbraba a hacer esto, por ejemplo Capernaum, y que estaban acostumbrados al mar de Galilea, cómo puede ser que estos cuatro personas estuvieran desfalleciendo ante una tormenta cuando eran hombres rudos, fuertes, experimentados a pasar por todo esto? O sea, ¿cómo puede ser? No puede ser. Ellos estaban desfalleciendo, estaban así como que asustados y como que diciendo, vamos a morir, ¿no? Y dices, ¿cómo va a ser si estos hombres eran rudos, acostumbrados al mar? Y digo, conozco mucha gente de Progreso que es del mar, porque de ahí soy, y conozco a los pescadores, pasan cada cosa, y son hombres fuertes que aguantan esas tormentas, que están acostumbrados a este tipo de cosas, pero estos hombres estaban desfalleciendo. ¿Por qué? Porque estaban siendo azotados de una manera tal vez espiritual muy fuerte. Entonces, ¿qué pasaba? Que el Señor Jesús obviamente estaba en otra parte, pero estaba orando por ellos. El Señor Jesús todo lo sabe, nada escapa de Él, todo conoce. Él sabía que, de hecho, los mandó para que pasaran por eso, para que su fe sea fortalecida. ¿Y cómo podemos ver que su fe iba a ser fortalecida? Pues viendo que su fe es débil, hombres de poca fe, ¿no? Entonces, de alguna manera a veces el Señor nos muestra nuestra debilidad, pero para que podamos crecer. En este caso, el Señor estaba orando para que ellos pudieran de veras afrontar esta situación. Sin embargo, podemos ver que el Señor Jesús en otras citas bíblicas, que no quiero que vayan a ellas, pero que las tomen en cuenta, por ejemplo Mateo 28:20, que Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es una promesa de Dios, y Dios cumple sus promesas, y el Señor estaba con ellos, aunque no físicamente en ese momento, pero Él estaba orando al Padre. Él sabía lo que estaba pasando, Él sabe lo que está pasando en tu mente, Él sabe lo que tú ibas a hacer al rato antes de que tú nacieras, antes de la creación, y lo dice bíblicamente. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Estaban ellos en una tormenta, estaban pasando unas cosas tan fuertes, estaba siendo azotada, dice, por las olas, por los vientos que eran contrarios, y el mar de Galilea es conocido por sus tormentas repentinas. El mar de Galilea tiene sus tormentas así, de pronto aparecen, y obviamente estas personas estaban acostumbrados a ellos, pero estaba pasando algo tan fuerte, y esto nos lleva a ver que la barca representa nuestra vida, y que la barca en medio de un mar que está alterado, que está pues prácticamente queriendo acabarlos, sumergirlos o destruirlos, sin Jesús, si Jesús no está en tu vida, esto va a suceder.
de alguna manera tu vida va a ser destruida, de alguna manera tú puedes ser revolcado, puedes ser sumergido, puedes ser destruido sin Cristo en nuestras vidas. Entonces es importante que veamos que la barca de la vida, en este caso en esa barca sin Jesús, ellos estaban desfalleciendo. Y es lo que pasa con nosotros, desfallecemos sin Cristo sin darnos cuenta. Creemos que todos lo podemos, creemos que somos fuertes, sobre todo los hombres, ¿no? Somos fuertes, somos machos, pensamos que todo podemos comernos al mundo, podemos hacer todo, pero una simple enfermedad que venga a nuestra vida, en 2-3 días puedes quedar fuera. Entonces, tú dependes de Dios. Si Cristo no está en tu vida, si no está en esa barca, tú no eres nada, no eres nadie. Él es el que dijimos hace rato que Él es el que sustenta este mundo, este universo. Por eso me metí a esa cita bíblica para que comprendamos hasta dónde llega, cómo es que nosotros estamos hoy acá sentados escuchando, o al rato parados brincando, o lo que sea que vayamos a hacer, cómo es que podemos hacerlo, porque Él nos sustenta con el poder de su palabra. ¿Ok? Entonces, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Señor, y sin Él en el timón de nuestra vida, vamos a verlo como una barca, sin Él no podrá haber paz, no podrá haber gozo, no podrá haber calma. Y hay cosas que nos traen gozo, paz, calma, pero es un gozo y una paz y una calma momentánea, no es algo que sea eterno. Cristo es el único que nos puede traer paz, que nos puede traer gozo en medio de la tormenta. Cristo es el único que nos puede salvar, porque podemos hasta, de hecho, de pronto que un juguete nuevo, ¿no? Una bicicleta, ¿sí? O un carro, y decimos, y estamos felices, momentáneamente tenemos paz, momentáneamente estamos felices, pero pasa un rato y cuando haces así, ya se esfumó eso y necesitas otro. ¿No es cierto? Espérate, me voy a comprar mi celular, vamos a verlo con el celular. Salió el último, el P20 de Huawei, no sé cómo se llama. Lo compré, ¿no? Dices, lo tengo. Y ya estás feliz, estás contento, pero a los 6 meses ya salió el nuevo modelo y este ya no te da la felicidad que tenías cuando lo adquiriste. Entonces dices, espérate, voy a vender este para comprar el otro. ¿No es cierto? Eso es lo que pasa. Entonces, esta paz, esta felicidad, esta calma en tu vida es momentánea. El único que te puede dar una paz, un gozo, una calma en tu vida eternamente es Cristo. Es Cristo, y Él es el que debe estar en nuestras vidas, en la barca de nuestras vidas. Entonces, podemos tener muchas cosas, podemos tener propiedades, otros tienen riquezas, otros tienen fama, como los actores, ¿eh? Tienen fama. Bueno, los actores, ¿qué pasa? Empiezan a ver la manera de sobresalir para que sean fotografiados, para que sean tomados los videos, para que suban a la red y se vuelva esto algo grande. Pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo con esos artistas? ¿No? Después empiezan hasta a pegar a los paparazzis para que no los estén buscando. ¿Dónde acabó ese querer ser visto en todos lados? ¿Dónde acabó? Entonces no hay una fama, no hay una paz, pero no hay una calma, no hay algo así eterno en tu vida que te pueda dar este mundo. Lo que te da este mundo es algo que es pasajero, es algo que es momentáneo. Solo Cristo te puede dar realmente algo eterno, y es esa paz, ese consuelo, es esa felicidad, ¿no? Entonces, vemos que en este caso estos hombres estaban siendo, pues, prácticamente atormentados por la tormenta que no se aplacaba, los vientos fuertes, ¿sí? Y recordando que Jesús nos dijo que podemos ir a Él. ¿De qué manera? Decía Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados, todos los que están cargados, yo los voy a hacer descansar. Estos discípulos, ¿qué estaban haciendo? Estaban remando en contra de la corriente, ¿sí? Estaban siendo desfallecidos. ¿Por qué? Porque estaban yendo en contra de la corriente, no podían con esa tormenta y estaban cansándose. Si lo hacemos con nuestras fuerzas, dijimos hace rato, nosotros nos sentimos muy fuertes, nosotros podemos lograr esto, nosotros sin Dios podemos hacer esto, prácticamente estamos diciendo. Pero acá vemos que ellos estaban haciendo eso. No creyeron, se estaban quitando de un lugar donde alimentó el Señor Jesús, sanó y dio la palabra, dio la sabiduría de la palabra, dio la sanación espiritual, dio la sanidad de muchas enfermedades. Estamos hablando de más de 5,000, dijimos hace rato como 20,000,
Y alimentó con 5 panes y 2 pececillos a esas personas, y hubo sobrantes. Los discípulos habían visto esto y muchas cosas más. ¿Y qué pasó? Cuando se van a la barca y empieza esa bonanza, esta tempestad incalmable, ¿qué pasó con ellos? Estaban asustados, sentían que morían, dicen que gritaron allá. Y dices, bueno, si hace un ratito vieron cómo el Señor Jesús hizo cosas milagrosas, asombrosas, ¿por qué no podían confiar en el Señor Jesús? Sin embargo, ellos, dice acá, el Señor Jesús dice que vengan a mí todos los que están trabajados, todos los que están cargados, yo los voy a descansar. Claramente se hace una invitación a todos, a todo el que quiera venir a Él, porque recordemos que Él, por su sacrificio en la muerte, en la cruz, por su resurrección, se ha abierto una gran bendición, se ha abierto una puerta de bendición, se ha abierto, es el privilegio de poder venir de veras al Señor y descansar en Él, es el privilegio de poder venir al trono de la gracia. ¿Qué significa gracia? Significa regalo inmerecido, de poder estar frente de Él, pidiendo, clamando, dependiendo de Él, y no estar en el trono de un juicio, donde por nuestra naturaleza pecaminosa nos vamos a ir directamente y sin escala a un infierno. Tenemos esa bendición, esa bienaventuranza, que es el privilegio de poder venir a Cristo y ser salvados por gracia, porque no lo merecemos, por gracia, ¿no? Entonces el Señor Jesús nos está diciendo que podemos venir a Él, que somos prácticamente personas que tenemos la oportunidad de que Él nos perdone, de que Él nos justifique ante el Padre, de que Él nos santifique, para que nos dé descanso. Pero además de eso, dice que nos va a ayudar, y que nos va a consolar. Vamos a ver nuestro siguiente texto, donde estamos, Mateo 14, versículo 25 al 27, vamos a leer ahorita. En este texto nos habla de que el Señor va a ayudar y consolar a los discípulos que estaban en aquella barca. Entonces el Señor Jesús nos viene a ayudar, nos viene a consolar. Dice más, a la 4ª vigilia de la noche, dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, que dice, se turbaron diciendo, un fantasma. Dieron voces de miedo, dice. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, dice ya. ¿Ok? Entonces, 4ª vigilia de la noche. ¿Qué significa esto? Que eran como las 3 de la mañana. Entre las 3 de la mañana y un poquitito más, no pasa de las 6. Estamos viendo que el Señor, orando, se hizo noche y alcanzó a sus discípulos, pero dice que Él estaba caminando, andando sobre el mar. Entonces, ¿qué pasa? El Señor Jesús buscó la barca, vio que estaba siendo azotada, ya sabía que estaba pasando esto, y obviamente ve que los discípulos estaban agotados, estaban remando en contra de las olas, una tormenta implacable, pero el Señor Jesús vino a ellos. ¿Qué pasa cuando eres hijo de Dios? Que aún en medio de la tormenta, el Señor Jesús viene a ti, viene a ayudarte, a consolarte. ¿Okay? Entonces, viendo que ellos estaban cansados, se estaban rindiendo, y es cuando el Señor Jesús dice, aquí estoy. ¿Qué pasa cuando tenemos una situación grave, fuerte? No sé, una enfermedad, una deuda, cosas grandes que estén pasando en tu vida, divorcios, no sé, lo que sea. Si tú buscas del Señor, Él va a estar allá. ¿Qué pasa? La fe es invisible y la fe no se puede mover en lo visible. Cuando dicen los médicos en alguna enfermedad, ya no tiene solución. Cuando dice el abogado, mira, aquí está, fírmalo, ya está, divorcio. Dice, ya no tiene solución. Pero si tú confías en el Señor, esa enfermedad, que dicen los médicos, hasta aquí puedo, solo un milagro lo puede salvar. No, eso dicen. Es cuando el Señor se mueve en el escenario de lo imposible. En el escenario de lo imposible. Entonces, aquí estamos viendo claramente cómo el Señor, estaban ellos ya en contra de las olas, con una tormenta imparable, cansados, desfallecidos, se rindieron, y cuando el Señor dice, aquí estoy, pide,
pide y se te va a dar, busca y encontrarás. Entonces, si estás flaqueando hoy, si estás desalentado, si estás cansado, dice aquí el Señor, ven, yo te voy a dar consuelo, verdadero consuelo, yo te voy a dar descanso, te haré descansar. Y obviamente, si Él te está diciendo aquí estoy, pide, estamos hablando de la voluntad de Dios, porque a veces confundimos, yo le voy a pedir un carro, yo le voy a pedir una casa, no, estamos hablando de la voluntad de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús caminó, literalmente caminó sobre el mar, ¿qué pasa? Que cuando vieron estos al Señor Jesús caminando, ¿qué causó? Un asombro. Causa un asombro, y ciertamente estos gritaron, se turbaron y dijeron, ¡un fantasma! ¡Ah! Empezaron a gritar, ¿no? Imagínense. O sea, imagínate tú en medio del mar con tormentas y que de pronto veas como una sombra que está viniendo caminando, ¿no te vas a asustar? Te asustaron los discípulos, ¿no? Entonces vemos que un fantasma, ¿qué significa? O es una ilusión, una imagen formada de veras en la mente de algo que no existe, ¿sí? Pero que lo tomamos como si fuera real. Eso es lo que significa. Puedes verlo en el diccionario bíblico. Eso significa. Entonces ellos estaban siendo tal vez emocionalmente atormentados por la tormenta, y obviamente eso trae como una imaginación que es excitada y te lleva a creer que él era un fantasma o un espíritu maligno, ¿ok? Entonces, ¿qué problema estamos viendo aquí? Que estos discípulos creían en fantasmas. ¿Y qué pasa hoy en día? Creemos en fantasmas y no creemos en el Señor Jesús. No creemos que cuando Él dice, no temas, soy yo, o yo soy. De veras, ¿cuántos de aquí creemos en fantasmas? Yo creo que muchos creen en fantasmas. Yo ya no creo, después de conocer la palabra yo ya no creo, pero mucha gente cree en fantasmas. ¿Cuánta gente cree en el diablo? ¿O cómo quieres llamarle? Satanás, Kisim, ¿cómo le quieres llamar? ¿Cuántos creen en él? Muchos creen que está él, que existe, ¿no? Pero no creen que existe Dios. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios. Si creyeran que existe Dios, le creerían a Dios. Dice fantasma, ilusión, imagen, que realmente es algo inexistente, que tú crees que es real. No existe, pero sí el Señor que dice, les vino y les habló para que ellos no sigan turbados, para que ellos se calmaran, para que ellos vieran que realmente es Él, el Señor, que estaba viniendo a sus vidas. Ahora, la pregunta de los 33,000. ¿Cuántos aquí creen y le creen a Dios verdaderamente? O sea, creerle a Dios es creer que Jesús vino a morir, que vino a encarnar primero que nada, a ser hombre, que vino a encarnar, que se hizo hombre, que murió en la cruz, que pagó la deuda total, tanto pasado, presente y futuro, de los pecados, y que resucitó, pero que pagó con un precio de sangre, y que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre, ¿qué haciendo? Intercediendo por los que creen. Si tú crees, vas a vivir lo que dice la palabra. Si no vives lo que dice la palabra, no estás creyendo. Creo que hay un Dios, pero esto no me conviene. Lo hago a un lado. ¿Qué dice la palabra? Que si quitas y pones, vas a recibir maldición. Yo no voy a hacer a un lado esto, aunque no lo borre, pero no lo voy a hacer, no lo voy a creer, no lo voy a practicar. Pero esto sí lo voy a practicar. No es así. Toda la palabra de Dios es para nosotros una manera de vivir, una manera de ser instruidos para caminar por el plan que Dios tiene para nosotros, por el cual existimos, el propósito de nuestras vidas. Ahora, continuando con esto, vemos que Jesús venía caminando sobre el agua y realmente solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede hacer que el hombre pueda caminar en el agua. Y ahorita vamos a ver que Pedro caminó, dio unos pasos en el agua. Solo él lo puede hacer, nadie más lo puede hacer. No encontramos en la Biblia o en otros libros personas que estén caminando sobre el agua. Solo son shows los que hacen. De alguna manera esos magos y todas esas cosas son cosas trucos que ellos hacen para que pueda aparentar algo, ¿no?
Entonces vemos que solamente Dios puede hacer esto, solamente Cristo es Dios, no hay otros dioses. Él dijo aquí en ese momento, yo soy. Y yo soy en la Biblia es el gran yo soy, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, y nadie más puede ser Dios. 3 en 1, nadie más. Dios es solo uno, 3 en 1, Dios. ¿Okay? Nadie más puede salvar, solo Cristo. Él dijo a los discípulos, tened ánimo, yo soy, no temáis. Vino a ellos no para asustarlos como fantasma. Él les habló para asegurar que ellos tuvieran, para que quiten esa imagen de creer que era una ilusión, de que era un espíritu maligno, sino que era real. El Señor Jesús, yo soy, no tengan temor. ¿Para qué? Para que cuando escucharan su voz produzca en ellos, ¿qué? Consuelo y paz. Y eso produjo cuando escucharon la voz del Señor, produjo consuelo y paz. ¿Y cómo escuchamos la voz del Señor? No estamos hablando audiblemente. La voz del Señor la escuchamos a través de la palabra. Si leemos la palabra, si vamos a escuchar de la palabra, vamos a tener consuelo y paz en nuestras vidas. Si Cristo es realmente lo que debe ser en tu vida, vas a tener consuelo, vas a tener seguridad, vas a tener paz en tu vida. No estoy hablando de cosas de dinero, y tampoco estoy diciendo que no dudo que el Señor te dé dinero, te puede dar riquezas, pero no está enfocado en eso. Aquí claramente el Señor nos lleva a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás es, Él lo va a añadir. Si Él los quiere dar, nos dará. Si no nos quiere dar, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tienes un hijo, tienes una hija, tienes una casa, tienes un auto, tienes lo suficiente para vivir en este mundo. Continuamos con nuestra cita, Mateo 14, 28, 33. Dice ya, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29, y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Okay? Entonces vemos que el Señor le dice a Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Entonces no tenemos ni la menor idea de qué fue lo que impulsó a Pedro a decirle, Señor, si eres tú, o sea, hacer esta pregunta, no sabemos qué fue, ¿no? Pero en ese momento estamos viendo que Pedro tenía una fe remarcable, remarcable. Entonces, recordemos, Pedro estuvo 3 años y medio con el Señor Jesús. Estamos hablando de ese tiempo que ya tenía casi 2 años de estar andando con él. Ya había visto todos esos milagros que había hecho, ya había visto todas esas sanidades, ya había visto cómo daba de alimentos de comer a la gente. O sea, vio tantas cosas tan grandes, y recientemente acaba de ver cómo multiplicaba esos 5 panes y esos 2 pececillos para darle comer a más de ¿cuánto? De 20,000 personas. Entonces obviamente tenía esa fe en ese momento remarcable. Pero esa frase de que si eres tú, es una como condición. No debería haber sido así, pero él así lo hizo. Es una condición. Si eres tú, Señor, ya que eres tú, manda que yo vaya a ti. Y es audaz. Y no está mal decirle al Señor, Señor, si esto es verdad, muéstramelo. Si verdaderamente tú existes, muéstramelo. Si verdaderamente tú eres ese Dios que salva, que perdona pecados, aún yo haya sido el asesino en serie más grande de la historia, muéstramelo. No está mal, es audaz. Es audaz, pero qué bonito sería que sin necesidad de eso, tú creas y no seas como Tomás, que decía, quiero ver los huecos, quiero ver aquí el hueco del costado de la costilla. O sea, qué bonito sería que leas y creas en él. Sin embargo, digo, aquí Pedro estamos viendo que dice, Señor, si eres tú, audazmente le pide algo grande, caminar literalmente sobre el mar. Caminar sobre el mar. ¿Quién lo puede hacer? Y no solo es un mar tranquilo, tormentas, olas de 15, 30 metros, tormentas. Ellos estaban pasando por tormenta, y en ese momento dice que Pedro caminó.
le fue dado, y obviamente debemos de tener en cuenta que el Señor nos puede dar cosas grandes. No estoy hablando otra vez de riquezas espirituales, cosas grandes, ser una persona útil para Dios, una persona que sea usada para el Señor. Entonces estamos viendo que se le dio, y obviamente mucha gente piensa que si el Señor Jesús me dijera ven, yo iría. Ellos están esperando que el Señor les hable. El Señor les está hablando a través de personas como nosotros, de personas como ustedes que hablan la palabra, que dicen yo amo al Señor. Obviamente cuando digo yo amo al Señor, están viendo en mí que estoy buscando hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, sino que estoy batallando queriendo hacer la voluntad de Dios. Ahí se ve que amas a Dios, y esas personas están siendo usadas, como si el Señor te estuviera diciendo ven, como si el Señor te estuviera diciendo en medio de una tormenta, aquí estoy, yo te voy a dar paz, yo voy a calmar la tempestad. Dice que estaba él obviamente caminando sobre el mar cuando vio el viento tan fuerte, las olas tan grandes, porque dejó de enfocarse en el Señor Jesús y empezó a hundirse. Y esto me lleva a una historia, ya la han escuchado porque todos la conocen, de aquella historia de aquel náufrago que confiaba él en Dios, decía que confiaba en Dios, y él decía que pues Dios lo podía salvar, que él iba a venir a salvar. ¿Y qué pasa con este náufrago? Obviamente su barca pasa por una tormenta, se empieza a hundir, al rato pasa una pequeña barca, obviamente él confiando en Dios, pasa una pequeña barca, y a un lado de él, que está pasando, estaba una persona que le dice, Señor, se le dice, toma, te voy a lanzar un salvavidas. ¿Para qué? Para que te agarres y te salve. Y él dice, el hombre, no necesito tu ayuda, Dios me va a salvar. Al ratito que pasa, llega un barco, y obviamente era de la armada, más grande, le dicen, mira, te vamos a mandar una escalera para que tú subas y te salves. Y él dice, no, yo confío en que Dios me va a salvar. Y él ya viendo cada vez hundiéndose más, él clamaba, Señor, ¿dónde estás? Sálvame, por favor. Y ya le mandan a un helicóptero, y ese helicóptero le tira una soga y le dicen, súbete, agárrate de ella. No, Dios me va a salvar. ¿Y qué pasó? Que obviamente esta persona, ya débil, sin aliento, Señor, necesito, me estoy ahogando, pues ya le mandaron 3 oportunidades, él no la aceptó, muere y se va al cielo. Y se topa con el Señor y le dice el Señor, Señor, ¿por qué si yo creía en ti, que tú ibas a ir a salvarme, si tú para mí eres Dios, eres el Rey, no ayudaste a este siervo y lo dejaste morir ahogado? Y él le dice, te di 3 oportunidades, tú decidiste no tomar ninguna. Primero te envié un barquito, donde alguien te lanzó un salvavidas y no lo tomaste. Luego te envié un barco más grande de la marina, donde te lanzaron una escalera y tampoco te negaste a recibir la ayuda. Luego te mandé un helicóptero con una soga, una cuerda, y no quisiste aceptarlo, no subiste. Dice Dios, yo siempre estuve cerca de ti. Dios siempre estuve cerca de ti para ayudarte, pero tú no reconociste las oportunidades y no las aprovechaste. Entonces está en ti, es tu decisión, aprovechar esas oportunidades, tomar esas oportunidades. Entonces, ¿qué vemos con todo esto? Que no debemos caer en el error y que perdamos las oportunidades, porque las oportunidades son en vida, ya muerto, como este hombre. No las agarraste, no las tomaste. Y todos creemos, bueno, hay tiempo, soy joven, es fuerte, ¿no? Pero si antier, hace unos días, escuché que se murió una persona joven conocida, y un niño, y un muchachito de 18 años en moto, y así sucesivamente, así. ¿No? La vida es como, de veras, dice la palabra que es como una flor, que hoy la ves, mañana pues el viento vino fuerte y se la llevó. Entonces, aprovecha las oportunidades, no siempre van a estar allá. El Señor te está dando oportunidad tras oportunidad cuando te están hablando de Él.
Cuando están diciendo, mira, toma este camino. Ahora Pedro era un pescador que conocía, que respetaba los peligros de Galilea, que obviamente era un pescador fuerte, se le conoce porque era muy impetuoso. Entonces estaba ya encontrado con el Señor Jesús lo invita a seguirlo, recordando que lo invitó anteriormente a que lo siga, le dijo, ven, vamos, te voy a hacer pescador de hombres, y Pedro sabía que tenía que haber en ese caminar cosas peligrosas, encontrarse con peligros, con cosas difíciles, pero que tenía que ser algo sobrenatural, porque era lo único que podía cambiar la historia, lo único que podía cambiar de veras de rumbo la historia del mundo. Sin embargo, caminando sobre el mar, Pedro puso su mirada en las tormentas, puso su mirada en el viento, y que estamos viendo que cuando empezamos a poner nuestra mirada en lo que está sucediendo a nuestros alrededores, tal vez enfermedades, tal vez dinero, tal vez cosas, y nos enfocamos en ello, vamos a hundirnos. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Cristo. ¿Y qué es eso? Buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y confiar en que aún se caiga a la derecha lo que se caiga y a la izquierda lo que se caiga, Dios está en control, en total control. Que Dios permite algunas cosas porque Él es sabio, su soberanía permite cosas y en su sabiduría lo hace. Pero si tú pones tu confianza en Dios, cáese lo que se tenga que caer, tú vas a ser rescatado, tú vas a caminar sobre este mar que es este mundo lleno de cosas malas, y tú vas a caminar firmemente, y tú vas a ser luz para mucha gente, y tú vas a ser, el Señor se va a agradar de tu vida y de lo que estás haciendo, y es lo que a nosotros nos importa. Pedro caminó sobre el agua, tuvo miedo del viento, tuvo miedo de las grandes olas, y comenzó a hundirse y sintió que se acabaría todo allá, y gritó, Señor, sálvame. Pedro pronuncia ya la oración más pequeña de la Biblia. En ese momento, si Pedro hubiese orado como a veces escuchamos que oramos una hora casi, Pedro ya estaba bajo el mar. Pero Pedro, de acuerdo a la situación, es la oración. Señor, sálvame. En ese momento, Señor, sálvame. No buscó palabras rebuscadas, no buscó impresionar a nadie, solo dijo, Señor, sálvame, de acuerdo a la situación. Es tu oración. Entonces, él apartó los ojos del Señor Jesús, miró las olas, miró los vientos impacables, tuvo que recurrir a esa oración de decir, Señor, sálvame. Tú y yo vivimos en un mundo en el que vemos olas arrolladoras, vientos insuperables, y ese es el momento de mantener nuestra mirada en Cristo. Dijimos que mantener nuestra mirada en Cristo es buscar el reino de Dios, buscar conocer al Señor, pedirle, Señor, si esto que está diciendo este Señor que está acá enfrente por mí es verdad, muéstramelo, enséñamelo. Porque a lo mejor este Señor para mí no es una persona de Dios, pero está hablando de tu palabra, muéstramelo. Quiero que seas tú el rey, el dueño de mi barca, de mi vida, el que dirija, el que tome ese timón. Pedro falló, pero el Señor Jesús estaba ahí para salvar. Podemos fallar, pero el Señor Jesús está ahí para salvarnos. Solo tienes que saber que Él está y creer de corazón que Cristo es el único que puede salvar, que Cristo es el único que puede darte vida eterna, que Cristo es el único que puede traerte paz en medio de la tormenta, que Cristo es el único que puede calmar la tempestad en tu vida. Pedro supo que clamar en ese momento, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Lo tomó y lo trajo de regreso a la barca. Cuando caemos, Él nos va a levantar. Cuando estemos en peligro, Él nos va a librar. Cuando estemos a punto de pasar por algo catastrófico, Él nos va a salvar. Pero tienes que poner tu mirada en Él. Tienes que buscarlo. Tienes que conocerlo. Tienes que ser de Él. Vemos una escena tan sorprendente y tan hermosa. El Señor Jesús en ese momento, tomado de la mano con Pedro. Qué bonito sería que estemos todos tomados de la mano con el Señor Jesús. Qué bonito sería, qué hermoso sería. Y Él está acá tomado de la mano
con el Señor Jesús. Ahora, si tú quitas tu mirada del Señor y empiezas a razonar, empiezas a ver el peligro, como Pedro empezó a ver el peligro inminente y empieza a confiar en sí mismo, ese es un grave error. ¿Por qué? Porque empiezas a razonar que eres un ser limitado. Empiezas a razonar que yo no puedo caminar en agua. Empiezas a razonar y menos en una tormenta. Entonces, ¿qué sucede? Te empiezas a hundir. Inmediatamente tú puedes pasar por este error, pero tú puedes clamar al Señor, deja de razonar y cree, porque solo Él salva, solo Él puede reprender esas tormentas y calmarlas. Vemos que también Él salva a Pedro y reprende al hombre de poca fe. Entonces vemos aquí que el Señor Jesús, después de rescatarlo, le dice: ¿por qué tu fe es tan pequeña? Su poca fe que hizo lo guió ¿a qué? A una distracción. Lo guió ¿a qué? A depender de su propia fortaleza y no la del Señor. Lo llevó también ¿a qué? A obviamente poner sus ojos en vientos y olas destructivas. Nos destruyen las cosas de la vida que nos traen así afanados, nos destruyen. Entonces, pero vemos que no era la violencia de los vientos, ni el rugir de las olas, ni nada lo que ponía en peligro su vida, sino el no tener confianza en Dios. Si pones tu confianza en ti mismo, es el error. La confianza tiene que estar en el Señor. La confianza nosotros la ponemos en esta computadora. ¿Me permites tu celular? No lo voy a leer. La ponemos en estas cosas. A ver, espérame, voy a mandar un mensaje y sé que fulanito o fulanita le va a llegar y me va a contestar. A ver, espérame, yo vi algo en internet, dice que en China yo puedo hacer este negocio y yo voy a marcar y sé que el chino de allá me va a contestar. ¿No es cierto? Confiamos más en un teléfono y no confiamos en Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. No está bien. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. No en las cosas que estén pasando, en tempestades, problemas, no, ni en las cosas que confiamos, espérame, o no, confío en mi propia fortaleza, confío en mi cartera. No vas al cajero y metes tu tarjeta y sabes que va a salir dinero. Confías en esas cosas, confías en que tú puedes adquirir tu dinero, y no se dice, no, tal vez está un poquito mal puesta la confianza. Confío en que Dios me va a dar la fortaleza y que me ha dado el dinero para que yo pueda sacarlo. Pero gracias a Él, porque el dinero no es malo, el amor al dinero es malo, el creer que nosotros lo podemos porque somos fuertes, inteligentes y sabios ganarlo. No, gracias Dios porque tú me das la fortaleza, el poder caminar. ¿Cuánta gente no puede caminar? ¿Cuánta gente no tiene brazos? ¿Cuánta gente no tiene piernas? ¿Cuánta gente no puede ver? Y creen en Dios. Entonces, aquí no es la violencia de los vientos, no el rugir de las olas lo que ponía en peligro la vida de Pedro, sino su poca fe. Esto es para todos nosotros. Aquí Pedro demuestra la debilidad que tenemos todos de la poca fe. Y la poca fe que hace, afecta nuestro alrededor. La poca fe nos hace ver las cosas de otra manera, afecta. La poca fe es demasiado rápida para exagerar el peligro. La poca fe es demasiado ansiosa para buscar lo tangible. No creo en lo espiritual, sino creo en lo que existe. Yo creo que en el médico, pero no creo que Dios usó ese médico para salvar a tu hijo o a tu hija. La poca fe la vemos que es algo que nos puede perjudicar. Sin embargo, también Pedro nos demuestra que en la poca fe hay fuerza también. Y él dio unos pasos para caminar, solo que se hundió. La poca fe es verdadera y si buscas del Señor Jesús, esa poca fe va a crecer, va a mejorar, va a tomar fuerza. Esa poca fe que es verdadera te lleva a obedecer la palabra de Dios. Él obedeció cuando le dijo, ven a mí, ven, y él fue. La poca fe, ¿okay? La poca fe te va a llevar a una batalla para llegar al Señor Jesús, porque aunque sea hace poquito, te va a empezar a decir, bueno, voy a buscar del Señor. Por otro lado te van a estar hablando que no la busques, por otro lado te van a estar queriendo distraer, que también es tu poca fe.
Pero esa poca fe te puede llevar al Señor. Puede lograr muchas cosas la poca fe. La poca fe te va a llevar a orar cuando estés en problemas, ¿no es cierto? Cuando estás en situaciones muy fuertes y ya las opciones se te acabaron, ¿qué haces? Dios, solo tú me puedes salvar. Esa poca fe te lleva a orar. Así que decía Spurgeon, si crees, ¿por qué dudas? Si tienes fe, ¿por qué tienes poca fe? Si dudas, ¿por qué crees? Y si tú crees, ¿por qué dudas? Y eso nos lleva a lo que el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y obviamente se la hizo en el momento que ya lo había salvado de la barca, ya lo había subido a la barca. ¿Por qué dudaste? En ese momento sale esa pregunta, ¿por qué Pedro dudó? ¿Por qué Pedro dudó? Ahora, ¿qué pasa con la duda? Dice claramente la Biblia que dudar es literalmente estar dividido entre creerle a Dios y creerle al mundo. Y nuestra confianza debe estar solo en Dios. Creerle a Dios y creerle a mi propia fortaleza, a mi yo. No, nuestra confianza tiene que estar solo en Dios. Santiago 1 del 5 al 8 te lo dice. Dice que una persona que duda tiene la lealtad dividida. Dice que si necesitas sabiduría, pídesela a Dios, Él te la va a dar. Él te la va a dar sin que te reclame nada, dice. Pero no dudes, porque el que duda es como las olas del mar que van y vienen, dice. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que este tipo de personas no pueden esperar nada de Dios. Ese tipo de personas tienen una lealtad dividida entre Dios y el mundo. Son inestables. Y a veces nosotros somos esas personas. Y tenemos que cambiar, ahora sí poner toda nuestra confianza en el Señor. Si tú crees en alguien, ¿por qué quieres evidencia? Yo creo en Dios, pero esta, ¿cómo sabes que no el hombre lo puso a su conveniencia? No, si tú crees en Dios, ¿por qué estás pidiendo evidencia? No lo razones, cree en Dios. Cree de veras sin evidencia. Creer sin evidencia es ser crédulo. Dudar es porque obviamente estás buscando una evidencia y eso te lleva a la perdición. ¿Qué pasó cuando sucede todo esto? Que cambia. ¿Qué pasó? Calmó la tempestad. Calmó todas estas cosas. ¿Y qué hicieron los que estaban en la barca? Dice que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Así termina nuestro texto. Vinieron y le adoraron. O sea, hubo un giro de 180 grados. Los discípulos cambiaron rápidamente de tener ese miedo por esas tormentas, por esas olas, adorar a Dios. Totalmente cambiaron para adorar al Señor Jesús. Y esto fue una reacción lógica, ¿no? Porque pues vemos que el Señor demostró obviamente que tiene poder sobre la naturaleza, sobre las leyes naturales. Demostró el cuidado de que Pedro se estaba hundiendo y lo saca, y obviamente trae a ellos confianza. Y nosotros ya no tenemos que probar eso porque ya lo estamos viendo bíblicamente, y nuestra confianza debe ser ya ciegamente, como cuando un niño viene y, vamos a poner, a veces está en la cama brincando, ¿no? Sabemos que no debe ser, pero está el niño brincando, y viene el papá y se tira y se avienta sobre el papá. ¿Por qué lo hace? El papá lo cacha, no lo va a dejar caer. Esa confianza es la que debe haber nosotros hacia Dios, ¿no? Ahora, dice Deuteronomio 6:13, dice que temerás solo al Señor tu Dios, solo a Él vas a adorar y solo por Él vas a jurar. Mateo 4:10, dice Jesús, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él enseñar, solo a Él servirás. Entonces, si Jesús, porque a veces salen las dudas de que Jesús sea Dios, que sea el Hijo de Dios, si Jesús permitió ser adorado, entonces ¿por qué vamos a dudar de que el Señor Jesús sea Dios, de que el Señor Jesús sea la segunda persona de la Trinidad, de que el Señor Jesús es Dios mismo? Él dijo, yo soy. Caminando, no temas, yo soy. Él pudo haber dicho, soy Jesús. No, yo soy. Y yo soy es el nombre que Dios se ha puesto. Cuando Moisés le dijo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir que eres? El yo soy, el gran yo soy. Entonces, pongamos atención, porque el Señor Jesús permitió ser adorado,
No tenemos que razonar, no tenemos que realmente creer en lo que nos puedan decir de otras cosas, sino en lo que la palabra de Dios dice. Eso de buscar las citas bíblicas es bueno porque estás confirmando que no te está engañando el predicador te puede engañar, pero tú puedes corroborarlo, eso es importante. Así que vemos que Jesús es el Señor y se le ha dado todo, se le ha dado poder sobre todo y autoridad sobre todo nombre, tanto en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Así que confiemos en Él. Sí vemos que Él es el único que puede realmente calmar esas tempestades en medio de este mundo, porque van a haber tempestades, van a haber situaciones, pero Él es el único que puede calmarlas. Si Él es el dueño, amo. Señor significa dueño, amo. Si Él es el Señor y Salvador de tu vida. Así que vamos a de veras a reconocer esto y adoremos al Señor con nuestra vida. No solo, a veces pensamos que adorar es solo cantar. No, adorémoslo con nuestra vida, con lo que vivimos, con lo que decimos, con esa boca. ¿Bendices a Dios? No, adóralo. Con esas actitudes, ¿bendices a Dios? No. Empieza a ver que está mal, y no es malo que, lo hice mal. Bueno, pues qué bueno que te estás dando cuenta, porque Dios está obrando en tu vida y te está mostrando tu error. Ya no lo hagas, busca al Señor. Vamos a terminar con esto hasta acá y continuamos la próxima semana, pero vamos a cerrar en oración, ¿no? Para que esta palabra no quede al aire, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Y después vamos a hacer una oración por la quinceañera. Sí. ¿Sí? ¿Ya se puso su vestido? ¿Y con medallas? Ya está ahí atrás. Listo. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, pero te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre, Señor, que esta palabra no se salga por el otro lado del oído, Señor, sino que quede en nuestros corazones bien grabado, Señor, que podamos hacer conciencia, Señor, y podamos reconocer que solo tú, Señor, eres quien hace falta en nuestras vidas, Señor. Solo a ti te necesitamos para todo, porque estamos de paso, Señor, estamos en este mundo, nada más se va a quedar nuestra forma de vida, nuestros actos, Señor, que no tienen valor para ti, Señor, pero a ti te agrada que busquemos tu voluntad, Señor, pero solo por medio de ti, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, podemos llegar al Padre, Señor. Solo por medio de ti podemos llegar al cielo, y que en ese cielo estés tú, Señor, porque sin ti, Señor, no sirve, Señor. Respalda esta palabra, Señor, toca nuestras vidas, nuestros corazones, obra en ellos, Señor, porque siervo inútil soy, Señor, y esta palabra de mí no sirve si tú no la respaldas, Señor. Bendícela, Señor, y que seas tú bendecido por nuestras actividades, por nuestras acciones, por todo lo que hagamos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar una alabanza y luego oramos por Michelle. ¿Sí? Estás aquí.
Pasa al frente.